Un saludo virtual a todas las personas que me observan y me escuchan a través de este medio. Mi nombre es Robinson Daniel Yunta Marrero y en esta ocasión vengo a exponer un caso psicológico, un estudio que se ha realizado a un personaje de una película llamado El Guerrero Pacífico. En esta ocasión he seleccionado estudiar el perfil psicológico conductual de Dan Millman. Ya enfocándonos en quién es Dan Millman, él es un joven de buena apariencia, de buena familia, de buenas costumbres. Es un joven que, por decirse así, lo tiene todo en su vida. Es una persona con una vida amorosa transitoria en la cual no involucra sentimientos, sin embargo sí hay bastante actividad. Es una persona caracterizada por ser elocuente, por ser conversador. Y entrando ya en lo que es sus características psíquicas, vamos a conversar, a comenzar a sacar los puntos relucientes o relevantes acerca del psiquis de Dan Millman. Fíjense lo siguiente. Dan Millman es una persona que poseía una visión positivista por su talento físico e intelectual. También se caracterizaba por ser una persona egocéntrica y muy ambiciosa. Sin embargo, contrariando un poco estas dos primeras características psíquicas, Dan Millman es una persona que cree muy poco en sí mismo, que hay algo que existe en su ser, en su psiquis, que no lo permite estar conforme consigo mismo. Y esto se plasma en la presión social que él tiene. ¿Por qué? Porque él es una persona que es proveniente de una familia pudiente, que está caracterizada por un sistema de creencias en el cual mantienen que tienen que ser superiores a los demás, y todo ese tipo de tabús y todo este tipo de sistema de creencias lo han conllevado a ser exigente con él mismo, ser autoexigente, y siendo esta una de las características de su psique, podríamos decir que es un tipo de frustración que él tiene en su vida. Conductualmente es una persona que tiene múltiples características y a continuación vamos a comenzar a nombrarlas según las divisiones o según las clasificaciones que han hecho distintos exponentes de nuestra larga historia psicológica. Por ejemplo, vamos a comenzar con aquellos temperamentos, ¿no? Los famosos temperamentos que nos impuso Hipócrates. Hipócrates hablaba de 4 temperamentos. Él los dividió en colérico, en melancólico, en flemático y en sanguíneo. Un dato curioso acerca de Dan Millman: pudiéramos decir en gran parte que era una persona colérica. ¿Por qué podemos decir que es una persona colérica? Porque en muchas ocasiones fue una persona quisquillosa, una persona bastante inquieta por lo que le ocurría, por lo que le va a ocurrir, por cuál es su futuro. Era una persona que actuaba con agresividad. Recordemos que hay distintos tipos de agresividad. Hay agresividades físicas, pero también hay agresividades emocionales. Y era una persona que era muy concurrente y aparte que era muy directa y dinámica y que actuaba con cierto impulso. Esta impulsividad es otra de las características de las personas coléricas. Aparte, era muy excitable, influenciable. Esta parte de influenciable aplica precisamente en ese sistema de creencias, ¿no?, que viene implantado por parte de su familia desde el nacimiento. Aparte de lo influenciable, podríamos decir que entre los puntos positivos era una persona optimista y sobre todo era una persona activa y líder. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de liderazgo. Está el liderazgo que es externo, que es un liderazgo sobre los demás, pero también hay liderazgos internos. Y él era una persona que buscaba liderarse internamente, sin embargo que no lo conseguía. Lo importante de toda esta historia, al hablar de lo que es la personalidad de Dan Millman dentro de la misma, es que hay puntos que son claves y elementos que son indiscutiblemente imposibles de no nombrar. A pesar de ser una persona colérica, en el tramo de la historia hay una intervención de un personaje que interviene y que modifica su conducta, y allí podríamos decir que es una similitud a lo que es el rol del psicólogo, porque el psicólogo como tal busca modificar conducta, entre tantas cosas que modifica. También puede modificar emociones, etc. Pero en gran parte busca modificar conducta. Y esta persona que interviene en esta película, a pesar de no ser psicólogo, cumple su rol, porque él busca una intervención en este joven y así él consigue modificar
modificar su conducta. Entonces, luego de esta etapa de transición en la cual existen estas modificaciones, podríamos decir que lo que esta especie de terapeuta buscó en Dan Millman es que él tuviera los rasgos positivos de cada uno de los tipos de personalidades que pueden existir, ya que nos estamos basando en estas personalidades divididas por Hipócrates. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos o los rasgos positivos de todas las personalidades de Hipócrates que logró adquirir Dan Millman, porque fue una adquisición tras la modificación de conducta. Entonces allí podríamos decir que Dan Millman, en el sentido del colérico, se mantuvo optimista y se mantuvo activo. Sin embargo, él adquirió también muchos rasgos de sanguíneo, porque se convirtió en una persona sociable, se convirtió en una persona amigable, se convirtió en una persona conversadora, y sobre todo el liderazgo que mantiene también el sanguíneo. Del flemático también obtuvo ciertos rasgos después de esta modificación. ¿Por qué? Porque se convirtió en una persona pacífica, un líder que su liderazgo no tenía que ver con guerra ni por convicción, sino con paz. Y aparte de esto, una persona calmada. En la parte melancólica o en la característica de melancólico, él adquirió esa rigidez de mantener sus metas siempre con la proyección que él ha deseado, sin embargo, con la misma tranquilidad que le caracteriza al melancólico, de no preocuparse por los agentes externos, simplemente por los internos. Luego de todo este breve paseo por todas las características, ¿no?, en las cuales Hipócrates califica o clasifica estas 4 pautas, por decirlo así, o 4 características distintas generales de las personas, de su personalidad, podríamos decir que es importante recalcar ese rol de terapeuta. Y sería negligente de mi parte decir que Dan Millman en toda la historia fue un colérico, así como también sería negligente de mi parte decir que fue un sanguíneo, etc. Porque realmente la realidad es que él inició como colérico. Pero si se estudia realmente el personaje, se estudia la personalidad, luego de la intervención que se realizó en él, que transcurre durante toda la película, él consiguió adquirir cualidades y aspectos positivos de distintos tipos de personalidades. Y eso es un punto a favor no solo de la psicología, sino del mensaje que se busca dejar en la película. Sigamos viendo lo que nos concierne, que es la personalidad de Dan Millman. Fíjense, las personas sanguíneas son personas con un humor muy variable. Los melancólicos son personas tristes y soñadoras. La parte en la que lo caracterizamos colérico es porque era una persona cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte y unos sentimientos impulsivos. Era una persona sumamente impulsiva. Los flemáticos son personas que se demoran en la toma de decisiones, suelen ser apáticas y a veces con mucha sangre fría. Por eso la caracterización inicial de colérico. Pero luego del paseo que nos dimos, nos hemos dado cuenta que, por supuesto, él, después de intervención, adquirió los aspectos positivos de los distintos tipos de personalidad. Sigamos observando. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, observamos fortalezas y debilidades de las distintas clasificaciones de las personalidades. Por ejemplo, en las fortalezas que él adquirió, en la rama sanguínea, él se convirtió en una persona atenta, cálida y amistosa, y también entusiasta. Como melancólico, él adquirió del melancólico lo estratega, y lo trabajador, y sobre todo lo autodisciplinado, porque se convirtió en una persona sumamente autodisciplinada. De lo colérico, mantuvo lo voluntarioso y lo líder y lo visionario, y de los flemáticos adquirió lo confiable, lo objetivo y lo eficaz, y sobre todo la organización, porque es una persona que adquirió organización en su vida. Me he tomado el atrevimiento de relatar ciertas partes de la historia, aunque no conciernen con la evaluación, precisamente para dar una explicación de la transformación conductual que existió en Dan Millman. Porque, como ya dije nuevamente, sería negligente decir que solamente observamos una persona colérica, porque al haber transformaciones, debo también nombrar cuáles fueron las siguientes rasgos o las siguientes cualidades que él adquirió conductuales, netamente conductuales. Ahora observemos. Según los factores de rasgo, ¿no?, en la teoría de los tipos de rasgos, podemos ver también cualidades de Dan Millman. Por ejemplo, en lo que llamamos apertura mental. Dan Millman se mantuvo como una persona original,
temerario y liberal. Según la escala de rasgos representativos de la apertura mental, estaríamos hablando de que es una especie de extremo positivo. En la extraversión, que es el agente externo hacia los demás, estamos hablando de que Dan Millman se mantuvo como una persona sociable, habladora y espontánea. Sin embargo, luego de su transformación, el habla fue modificada, porque hay distintos tipos de habla. Hay hablas que nos esparcen veneno, y sin embargo hay hablas que son pacíficas y unificadoras, y este fue el tipo de habla que comenzó a implementar en su vida Dan Millman. Cuando hablamos de responsabilidad o tesón, estamos hablando de que Dan Millman se convirtió en una persona prudente, fiable y concienzudo, con mucho estado de conciencia, tanto de su estado interno como de su estado externo. En lo que respecta a afabilidad, se convirtió en una persona amable, bondadoso y desprendido. Y en lo que respecta a la estabilidad emocional, una persona preocupada, vulnerable, totalmente segura de sí misma. Podemos encontrar también clasificaciones de las cuales se derivan rasgos de personalidad, como por ejemplo aquellos llamados biotipos, ¿no? Los biotipos, según los biotipos, se dividen las personas en 3 biotipos distintos, y ellos son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. ¿Qué sucede? Según esta teoría, según el desarrollo o según las características físicas de las personas, también se pueden cuantificar rasgos de personalidad. Esta teoría explica que el mesomorfo se caracteriza por ser una persona aventurera, valiente, indiferente a lo que otras personas piensan o quieren, y además bastante competitivo. El ectomorfo lo considera una persona consciente de sí mismo y segura en lo que hace. Y el endomorfo la considera una persona que tiene amor por la comida, que es tolerante, de buen humor, relajado y que necesita afecto. Según los biotipos, consideran que personas como Dan Millman, consideradas mesomorfos, tienen ciertos rasgos de personalidad. Entre ellas hay unas que coinciden realmente con él, a pesar de que sobre esta teoría existen muchas disyuntivas, precisamente por lo que no tiene una gran generalidad. Podemos decir que sí hay características que son compatibles con Dan Millman. Por ejemplo, lo competitivo. Fíjense que el mesomorfo se caracteriza por su competencia, su valentía y sobre todo, algo que aprendió Dan Millman, indiferente a lo que los demás piensan. Esto es muy importante. Ahora pasaremos a hablar cuál es el enfoque psicológico que tiene la trama de la película en sí. Cuando hablamos del enfoque psicológico, me gustaría asimilarla a el enfoque humanista. ¿Por qué hablaríamos del enfoque humanista? ¿O por qué se considera que se caracteriza por tener un rol humanista la película, o por tener un enfoque humanista? Fíjense, el humanismo se basa más que todo en el desarrollo personal, y la película ha enfocado toda su trama precisamente en eso, en el desarrollo individual y personal. Y fíjense también que el enfoque humanista cree que cada ser humano es bueno y que se puede servir de esta base para tomar decisiones coherentes con sus valores y evitar así comportamientos incorrectos. Esta película habla de las dolorosas situaciones por las que debemos atravesar, de esas pérdidas que miden al ser humano en su fortaleza mental, que es cuando uno se plantea el verdadero sentido de la vida y encuentra tan solo 2 caminos: seguir peleando o rendirse. La vida y el deporte de por sí no regalan nada. Continuamente nos ponen a pruebas constantemente, y es allí cuando el hombre se mide con su verdadera fortaleza interior. Y eso es lo que ocurría con Dan Millman, que se medía con su verdadera fortaleza interior. El camino de la felicidad no es fácil, pero tampoco es lo suficientemente difícil como para no conseguirla. Siempre va a depender de nosotros. Dan aprende que otros aspectos son asimismo importantes, como el poder aceptarse incondicionalmente, como el soportar el dolor, saber esperar pacientemente a que las cosas lleguen y suceden, y comprender que es el camino el que da la felicidad, no el destino. Que lo importante no es el resultado, sino el proceso de lograrlo. Si no aprendemos a disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas de la vida, ¿cómo podremos ser capaces de disfrutar plenamente los triunfos y la gloria? Este es el mensaje principal que nos deja
esta película. Y es allí donde ratifico el enfoque humanista que obtiene. Porque hoy en día contamos con una sociedad, y esta es una de las películas que busca un despertar, fue basada en hechos reales, y busca precisamente ser multiplicador de este despertar psicológico que necesitan recibir las personas. Porque contamos con una sociedad que se entorna en el egoísmo, que vive en torno al egoísmo constante, y que vive con un alto pendiente de lo que hacen los demás. Recuerden que para triunfar no necesitamos opacar a nadie, porque brillamos por luz propia. Recuerden también que la luz al final del túnel nunca puede ser la de un tren que viene en nuestra contra. Tiene que ser la luz del sol, porque nosotros sí podemos brillar con luz propia, y lo importante es saber disfrutar todo el proceso que vivimos internamente para conseguir los triunfos, no el proceso externo. Lo importante es internalizar cada uno de los aspectos positivos de nuestra vida, y así podemos dirigir nuestro camino con un enfoque humanista que estoy seguro que nos va a dejar muy buenos resultados. Muchas gracias por la atención, por la observación de esta videograbación. Esta fue mi presentación y espero que nos veamos en otra ocasión. Muchísimas gracias.